Buenas tardes, mi nombre es Emily Martínez, estudiante de Derecho de tercer año, Saya número 6, de estudiante de Saya. Hoy les voy a hablar sobre las obligaciones. Las obligaciones es un lazo de derecho que contribuye a la necesidad de pagar alguna cosa conforme al derecho de nuestra ciudad. Una obligación es una relación jurídica de carácter coactivo que vincula a un deudor con un acreedor, es decir, es una expresión de pago o actividad a la cual se compromete un deudor a su cumplimiento. También podemos decir que la obligación es un vínculo jurídico en virtud del cual una persona denominada deudor se compromete frente a otra, una denominada acreedor, a ejecutar en beneficio una determinada prestación de dar, hacer o no hacer. Variable en dinero, la cual en el caso de no ser cumplida por el deudor, compromete a este y responde por su patrimonio. Ahora le voy a ver un poco sus elementos. Los elementos tenemos el subjetivo, el objetivo y el jurídico. El subjetivo se subdivide sobre el sujeto activo, sujeto pasivo, también conocido como acreedor o deudor. Acreedor es una persona con facultad de poder exigir al deudor el cumplimiento de una conducta determinada. El deudor es una persona que se encuentra obligada a cumplir quien debe ser el correlativo del derecho. El elemento objetivo está subdividido por la prestación. La prestación es la conducta o actividad a la cual se compromete el deudor a favor del acreedor. En ellas se subdividen, sus clasificaciones son prestaciones de dar, de hacer o no hacer. Las prestaciones de dar están permanentemente en las obligaciones positivas, por ambas implicadas en la relación o prestación de un hecho de tal índole, dación o entrega de las cosas corporales, la cual obliga de dar la inmutación de un derecho del dominio sobre las obligaciones, sobre las cosas a que se refiere, bien sea porque se trate sobre la transferencia de un derecho a otro o porque dichas obligaciones se enderecen en una desmembración de la misma, del dominio mediante la segresión del uso o del usufructo de una nulidad de propiedad o la constitución de fideicomiso sobre las cosas. Las prestaciones de ser son unas obligaciones por la cual su naturaleza es considerada como obligaciones positivas, pues se encuentran constituidas por una prestación, acción, comportamiento, conducta, acto de vida o actividad, que justamente constituye en hacer, producir o realizar, ejecutar algo. El deudor es el sujeto pasivo de la obligación, de la relación obligacional. Se encuentra comprometido, sometido o ligado frente al acreedor o sujeto activo, o frente a un tercero, para realizar, ejecutar o producir un derecho, el beneficio de la utilidad a quienes asumen la facultad, el derecho o la potestad de exigir prestaciones o conductas de hacer algo. Las prestaciones de no hacer son obligaciones aquellas que se caracterizan por un contenido negativo, que imponen al deudor o un deber de no realizar algo de lo contrario podría libremente hacer, sino que le impida una obligación contraria, es decir, es la que consiste en una abstención o en el omiso de un hecho que conforme al ordenamiento jurídico común el deudor tenía como facultad de ejecutar. Ahora les voy a hablar un poco sobre las prestaciones y su validez. Según el artículo 155 del Código Civil establece: el objeto del contrario debe ser positivo, ya que no tiene una imposibilidad natural o jurídica, debe ser lícito, que está establecido en la ley, y determinado o no determinable, que es la que se parte por la que se establece en las partes o se establece a un tercero o nombrado por un juez o por las mismas partes. El elemento jurídico se subdivide en el vínculo jurídico, que es el punto de unión, conexión o lazo de derechos que une a los sujetos, bien conocido como una norma jurídica, que la cual radica a su naturaleza, que es el acreedor, no tiene por qué sobre la persona del deudor, sino su patrimonio. Esto es un carácter patrimonial. Los elementos del vínculo jurídico es el débito, que es la prestación debida, y la responsabilidad, que es la situación del patrimonio del deudor cuando incumple con la prestación. Ahora les voy a hablar un poco sobre las fuentes de las obligaciones.
Se puede decir que las fuentes de las obligaciones son todos aquellos hechos o actos de la vida real que, enfocados desde un punto de vista jurídico, son susceptibles por su producción de obligaciones. Su importancia es que son taxativas, es decir, que una persona solo queda obligada con la concurrencia de los supuestos de hechos previstos en el ordenamiento jurídico. Los supuestos de hechos son: si necesitas alguna cosa, se compra; si necesitas algún daño, que se repare; y si se comete algún error, debe ser por lado pagado. Ahora, le voy a hablar sobre la clasificación de las fuentes de las obligaciones. La clasificación de las fuentes de las obligaciones según el Código Civil son el contrato, la gestión de negocios, el pago de lo indebido, el enriquecimiento sin causa y el hecho ilícito. En el contrato, según el Código Civil, tenemos que es una convención entre dos o más personas para construir, reglar, transmitir, modificar o extinguir entre ellas un vínculo jurídico. En la gestión de negocios, según el Código Civil, de igual forma establece que quien quiere estar obligado asume conscientemente la gestión de un negocio ajeno, contrae la obligación de continuar la gestión comenzada y llevada a término hasta que el dueño se halle en estado de proveer en sí mismo en ella, y debe también someterse a todas las circunstancias del negocio y en todas las obligaciones que resultarían de un mandato. El gestor procurará, mediante avisos por la prensa o cualquier otro medio, proponerse en comunicado con el dueño. Quien es incapaz de aceptar el mandato es imposible incapaz de obligarse como gestor de negocios. Será siempre responsable de los daños que se ha causado y estará obligado en razón de su enriquecimiento sin causa. El pago de lo indebido, según el artículo 178 del Código Civil, establece: todo pago se supone una deuda, lo que ha sido prepagado sin debe estar ejecutado sin estar de sujeto a repetición. La repetición no se admite respecto a las obligaciones naturales que se han prepagado espontáneamente. El enriquecimiento sin causa, según el artículo 188 del Código Civil, establece: todo aquel que se enriquece sin causa en perjuicio de otra persona está obligado a indemnizarlo dentro del límite de su propio enriquecimiento de todo aquello que se haya empobrecido. Y el hecho ilícito, según el artículo 185 del Código Civil, establece que todo con intención o negligencia por imprudencia ha causado daño a otro, está obligado a repararlo. Debe ser igualmente de reparación quien haya causado daño a otro, extendiendo al ejército de su derecho los límites fijados por la buena fe o por el efecto en vista en la cual ha sido conferido este derecho. Según las mismas clasificaciones se dividen en dos partes, en las clásicas y en las modernas. Las clásicas son las de la clasificación romana del Código Napolitano. El contrato es la convención por el cual una o varias personas se obligan hacia una o varias a dar, hacer o no hacer alguna cosa, como les leí anteriormente en el artículo 1133 del Código Civil. El delito: cualquier hecho del hombre ha causado daño a otro, lo que obliga al autor a la debida reparación. Los cuasicontratos, que son los hechos puramente voluntarios del hombre, de los cuales resulta un comportamiento hacia un tercero o un compromiso recíproco entre las partes, y el cuasidelito, que es cada quien es responsable de daño que causa no solo por el hecho personal, sino también por su negligencia o imprudencia. Y por último, encontramos las clasificaciones modernas, que se subdividen en dos: las clasificaciones biopátricas y las clasificaciones Sabatier. Las clasificaciones biopátricas son aquellas que nacen voluntariamente de su declaración de la voluntad, es decir, el contrato. Y las segundas son aquellas que no nacen de la declaración de la voluntad, es decir, la ley. Y la clasificación Sabatier, en su primera instancia, tiene el principio de autonomía de la voluntad. En la segunda instancia, la equivalencia del patrimonio. En su tercera instancia, el principio de responsabilidad por culpa. En la cuarta instancia, el principio de responsabilidad por riesgo. Y en su quinta instancia, el principio de interés. Eso fue todo. Que tengan buenas tardes.